Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse y a unirse como miembros. En este vídeo les voy a explicar cómo crear una fórmula para generar un registro de todas las modificaciones que haya ido experimentando una celda de la hoja de cálculo. Además, crearemos ese registro con indicación de la fecha y hora en que se han producido las modificaciones. Y todo ello sin usar macros ni programación en Visual Basic, solo recurriendo a fórmulas ordinarias, apoyándonos en referencias circulares y cálculo iterativo. En este canal ya hemos dedicado un tutorial a la datación de la primera introducción de datos en una celda y otro tutorial a la datación de la última modificación, de la más reciente, de la inmediatamente anterior al instante en el que se esté usando la hoja. Tienen los enlaces a esos vídeos en la descripción de este. Con la técnica que les voy a explicar ahora, no solo dejaremos constancia de los instantes de la primera introducción o de la última modificación de los datos de una celda, sino de todas las modificaciones que haya soportado. Y en ese registro histórico no solo figurará el momento de cada una de las modificaciones, sino también su contenido. En esta sección es donde vamos a introducir los datos. No importa de qué tipo de datos se trate. La técnica que les voy a mostrar servirá para datos de distinto tipo. En esta columna formularemos para obtener el instante de la última modificación, la fecha y hora en que se produjo la última modificación de la celda correspondiente de la columna A. Para detectar la ocurrencia de cambios en los valores de la columna A, recurriremos a una columna auxiliar para que nos sirva como comparación. Las fórmulas que construiremos en estas dos columnas son las mismas que les expliqué en el tutorial sobre fecha y hora invariable de modificación de datos en Excel. Les remito a ese vídeo para conocer una explicación más detallada sobre estas fórmulas. Vamos a empezar a formular precisamente en esta. Comparamos si el valor de la celda principal coincide con el que ya estaba en esta, a modo de testigo. Si son iguales, es que no ha habido cambio. Si son distintos, es que sí hubo cambio. Si el valor permanece, lo dejamos. Si cambia, tomamos el nuevo. Pero observen que esta fórmula hace referencia a sí misma. La celda F2, en la que estamos redactando la fórmula, también aparece como precedente, lo que provocará una referencia circular en cuanto intente validarla. ¿Lo ven? Pero no se preocupen, no es ningún error. Las referencias circulares pueden ser un recurso muy interesante cuando se usan intencionada y conscientemente, como estamos haciendo ahora. En este canal hemos dedicado un tutorial al uso intencionado de referencias circulares, que les aconsejo que vean. Les dejo el enlace en la descripción. Como se explica allí, para que esta fórmula funcione necesitamos habilitar el cálculo iterativo. Pulsamos en Archivo, Opciones, Fórmulas y marcamos la casilla Habilitar cálculo iterativo. Ya está. Ahora las fórmulas que estén afectadas por una referencia circular se calcularán de modo iterativo y devolverán un resultado que nos será completamente útil. Sobreo esta fórmula en amarillo y la copio a toda la columna. Ahora vamos a calcular el instante de la última modificación. Comparamos el valor recién introducido con el de la columna de comparación, con el valor testigo. Si son iguales, se repite la datación que ya estaba aquí. Si es distinto, entonces se modifica esa datación tomando la fecha y hora actual. También se produce una autorreferencia, pero como el cálculo iterativo ya está habilitado, la fórmula se calculará sin ningún problema. Aquí siempre tendremos el instante de la última modificación. Válido. Como lo que nos interesa en este caso no es el instante de la modificación, es decir, como nuestro objetivo no es mostrar aquí la datación, no aplicaremos ningún formato especial. Podemos dejar incluso esta forma decimal de mostrar la fecha y hora. Copio la fórmula. Hasta aquí toda esta formulación ya era conocida. Es la misma que les expliqué en el tutorial anterior. Ahora vamos con lo nuevo, con lo que es específico de este vídeo. En esta columna se irán recopilando todos los cambios que experimenten las celdas azules de cada una de las filas. Para ello formularemos como sigue.
En esta fórmula se analiza si el valor recién introducido, el último que se haya incorporado a la celda azul, es el mismo que ya estaba registrado como testigo. En ese caso, se mantiene en esta celda el valor que ya hubiera. Es decir, esta celda quedará intacta. Pero si el nuevo valor introducido en la celda azul es distinto del que se conservaba en la columna F a modo de recordatorio, entonces habrá que añadirlo al histórico de cambios. Y por eso se hace una concatenación que añadirá al valor previo del histórico el nuevo valor recién introducido. Observen que aquí también se produce una autorreferencia, pero eso no supondrá ningún problema. Así tiene que ser. La valido. No se preocupen por este cero. No es verdad que en la celda azul haya un cero, porque está vacía, pero luego nos ocuparemos de ello. De lo que vamos a tratar de asegurarnos es de que esta formulación que estamos construyendo efectivamente recopila los datos que se introducen en la celda azul. O sea, que nos irá contando toda la historia de esta celda, que nos irá mostrando todos los valores que vayan pasando por ella. Por ejemplo, voy a escribir aquí un dato, una simple letra A. Como vemos, en el histórico se recoge este cambio. El valor de la celda pasó de 0 a A. Repito que ese 0 no es problema por ahora. Si ahora modifico este valor, sin borrarlo, ojo, y pongo en su lugar una B, esa modificación también se añade. Y cuando borre el valor, también quedará recogido en el historial, aunque solo mediante la flecha que delata el cambio, lo que nos indica que el valor pasó de B a nada. De momento la fórmula parece que funciona. Nos permite conocer la evolución, cada modificación de los datos, pero por ahora no nos informa del instante en el que ocurre cada cambio. Vamos a seguir formulando. Edito la fórmula pulsando F2. Ponemos el instante de la reciente modificación tras la flecha que anuncia el cambio, y un punto y guión para separarlo del contenido de ese cambio. Y les haré dos observaciones sobre esta modificación de la fórmula. La primera es que al validarla perderemos el histórico previo. La fórmula se calculará nuevamente y empezará de cero. Y la segunda observación es que al haber hecho referencia a la celda de la columna B sin ningún refinamiento en el formato, obtendremos la fecha y hora de modificación con el mismo formato decimal. Véanlo. Es una forma de identificar el instante de la modificación absolutamente correcta y absolutamente precisa. En este canal tienen un tutorial sobre cómo se mide el tiempo en Excel, que les ayudará a comprender el significado de estas cifras y por qué equivalen a una concreta fecha y a una concreta hora. Les dejo el enlace a ese vídeo en la descripción de este. Pero lo cierto es que no acostumbramos a referirnos a una fecha y una hora como el día 44.900 y pico, coma tal. Nadie dice así las fechas, al menos nadie que yo conozca. Pero es fácil convertir esa expresión decimal propia de Excel en una datación más acorde a los usos humanos. Solo hay que requerirlo en la fórmula mediante una función texto. En este canal tienen un vídeo donde les explico cómo obtener información de fechas con formato de texto mediante fórmulas y funciones de Excel. Porque en un caso como este, no resulta útil usar los formatos habituales de celda, ni siquiera el recurso a los formatos personalizados. En ese vídeo, del que encontrarán el enlace en la descripción de este, verán la explicación del uso que hacemos aquí y de algunos otros. Verán cómo ha mejorado la presentación de este histórico de cambios. Pongo un valor cualquiera. Ahora la fecha y la hora se muestran indicando día, mes, año, hora, minuto y segundo. Mucho más legible. Si modificamos el valor, se van recogiendo los cambios con su correspondiente datación escrita en cristiano. La fórmula ya nos devuelve prácticamente el resultado que queremos, pero vamos a ocuparnos ahora de ese cero que aparecía cuando el dato estaba inicialmente vacío. Voy a borrar este dato y voy a recalcular la fórmula de la datación de la última modificación, para que se pueda apreciar. Para reiniciar el cálculo de la datación basta con editar la fórmula y volver a validarla. Ahora ya no aparece el cero que aparecía antes. Y por supuesto, a medida que se vayan introduciendo valores y modificándolos, se irán incorporando al histórico de modificaciones desde el primero de ellos, sin rastro de aquel cero. Ahora ya podemos considerar la fórmula terminada.
Así que la vamos a sombrear en amarillo y podemos copiarla al resto de celdas si queremos. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Si es así, pueden darle un like, un me gusta, ya saben, el pulgar hacia arriba. También pueden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al corriente de la publicación de nuevos contenidos. Pueden seguirnos en redes sociales y compartir el enlace al vídeo para que sus contactos puedan verlo también. Si quieren, pueden dejar un comentario con sus dudas, con sus opiniones o con sus sugerencias. Y si quieren colaborar económicamente con este canal para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o thanks o unirse al canal convirtiéndose así en miembros. Les agradezco que nos sigan y que vean estos tutoriales. Y espero contar con ustedes muy pronto, con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.